Saludos hermanos y amigos, aquí de este lado el pastor Salomón de la Cruz, desde Cozumel, en esta segunda semana de exposiciones sobre el Medio Oriente, en esta ocasión entendiendo el conflicto del Medio Oriente, expuesto magistralmente por nuestro amigo Benjamín Creposman. Pues es un tema espectacular, desde luego, el tema de entendiendo el conflicto del Medio Oriente. Y también, vuelvo a reiterar, expuesto de una manera con mucho dominio. Para nosotros, de vital importancia, los cristianos, porque es de vital importancia porque allí en Medio Oriente es precisamente donde va a descender nuestro Señor, y es la razón por la que entendemos que los ojos del mundo se están enfocando hacia esa dirección, porque ahí camina el futuro. También es el motivo por el que no se puede obviar el papel del pueblo de Israel en todo ello. Quiero saludar de una manera muy especial a mi amigo Benjamín Crespomán. Me encantó el tema y sobre todo las exhortaciones que hace a dos pueblos. Exhorta al pueblo de Israel desde la plataforma en que él se encuentra, y también exhorta a la iglesia de la que él se considera parte. Yo sé que hay excesos tanto del anti-israelismo, es decir, quienes tienen el espíritu de Amalek, que ya ha explicado nuestro expositor, y por otro lado también están los otros excesos del filo-israelismo, que quiere decir eso, un exagerado, no medido, inclinación hacia a la tendencia israelíes. En este caso, en especial, yo me refiero a grupos que adoptan ciertas cuestiones que van tanto del legalismo como también podríamos decir de los grupos de raíces hebreas, que no me refiero a que nosotros no debemos de tener en cuenta las raíces de la interpretación bíblica, no a eso me refiero, sino al movimiento llamado raíces hebreas que pues prácticamente tienden a la judaización y entre otros, ¿verdad? Pero pues no podemos juzgar los conceptos en base a los extremos, debemos hacer un sano equilibrio para poder dar una perspectiva. Creo que en un principio, por ejemplo, la iglesia compuesta primeramente por judeocristianos, que los primeros cristianos eran 100% judíos, pues ellos tuvieron una pregunta que tuvieron que resolver en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten y quieren congregarse en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptarlos, rechazarlos o qué lugar van a tener? Después de 2000 años de historia, ya la mayoría son gentiles y algunos judíos que empiezan a convertirse, la iglesia tiene que tomar una decisión hoy. Curiosamente, ahora la pregunta es, ¿qué haremos con esos judíos que se convierten dentro de la iglesia? Y creo que la solución es la misma del Concilio de Jerusalén, el poder tener una conciliación entre ambos. Bueno, a mí me gustó mucho lo que son las exhortaciones que da el pastor Benjamín. Primeramente, como dije, lo hace para exhortar a su pueblo mismo, el pueblo de Israel, y yo quiero decir que no soy nadie para pararme a exhortarlos. Solo quiero que ellos sepan algunos elementos, ¿verdad? Solo eso, no es una exhortación, sino simplemente quiero que sepan que, en primer lugar, hay un grupo fiel de creyentes que ellos deben distinguir de los falsos cristianos, porque hay quienes llevan el nombre de cristianos, pero no tienen un poco de cristianos, y toda gente antisemita no tiene nada de cristianismo. En segundo, una persona que es judeofóbica no es un cristiano, no representa a los cristianos. De hecho, no puede tener al Dios de Israel y rechazar al pueblo de Israel. O sea, es incongruente para nosotros los cristianos. Otra cosa que debe de saber un judío es que es difícil, yo sé que entiendo que es muy complicado para muchos judíos distinguir claramente entre el romanismo y los evangélicos,
¿Qué es lo que pasa? Que generalmente cuando dicen los cristianos ya están incluyendo a todos en un mismo molde. Pero no, hay una diferencia clara entre el romanismo y los evangélicos. Y así como nosotros debemos de aprender a librarnos de teorías de conspiración, también los judíos, que yo sé que por todo el sufrimiento que han vivido de parte de ambos grupos de cristianos, tanto protestantes como también por medio de católicos, pero necesitan distinguir entre el romanismo y los evangélicos. Otra de las cosas que quiero invitarlos a ellos también es que deben reconocer la multiforme riqueza de la iglesia evangélica, que a pesar de la diversidad que tienen las organizaciones, tienen un llamado y santificación también en sus vidas, conocen a Dios también y eso es algo que hay que valorar. Otra cosa, deben de saber que hay una fe cristiana relacionada bien de cerca con los valores judíos y somos sus hermanos en la fe por medio de la misma fe de Abraham. Nosotros seguimos la misma fe de Abraham, aunque no tenemos una descendencia étnica. De Abraham llevamos la misma fe. Y una cosa más, o dos cosas más, ¿verdad? Deben de saber que somos grandes aliados de ellos. Los judíos tienen que saber que los cristianos somos sus aliados, no somos sus adversarios. Y en último, quiero invitarlos también a que no nos evalúen a la luz de las costumbres, de lo que aquí podríamos tener y decir, no, ustedes no siguen nuestras costumbres y nuestras fiestas y no se evalúen a la luz de eso. Eso no es tan trascendente, pero sí tenemos la misma fe. Ahora, creo que vamos nosotros a entrar pues ahora sí que a hablar ya ciertos mensajes para el cristianismo ahora. A continuación quiero centrarme en la segunda parte de la exhortación para el cristianismo y algunos de sus cánones, porque hay agrupaciones que sus cánones de fe necesitan ser revisados, porque creo que es la forma en que lo estamos tratando y poder hacer una revisión de nuestras declaraciones de fe. Primero, el supersesionismo, que es una expresión académica para hablar de lo que ustedes conocen como la teología de la sustitución, o popularmente ya más se llama la teología del reemplazo, que son términos que fueron acuñados por el dispensacionalismo para demostrar los errores de la eclesiología de algunos grupos que todavía tienen cierta idea de anti-israelismo en sus declaraciones, aunque los hay de dos extremos. Hay los que son prácticamente supersesionistas punitivos, es decir, quienes afirman que Israel fue desechado como un juicio de Dios por su rebeldía, que incluso algunos los acusan de deicida, que quiere decir que mataron a Dios. El segundo grupo es un poquito más suave, es un superseccionismo pues más moderado, en el que se afirma que Israel en realidad no se le acusa a tal grado punitivamente, pero ya se le dice que no necesita cumplir nada porque ya se cumplió todo y ya se cumplieron sus funciones y por lo tanto su tiempo terminó y ahora es el tiempo de la iglesia. Bueno, en el dispensacionalismo, sin embargo, se mantiene a Israel en su lugar y la iglesia es una comunidad totalmente distinta y paralela a ella, pero no ocupa su lugar. No hay un continuismo porque no ha reemplazado Dios a su pueblo al que escogió. Es decir, que las distintas similitudes, que pueden ser muchísimas, parecidos entre Israel y la iglesia, uh, y esas similitudes que tengan estos pueblos no los identifican como el mismo pueblo porque tienen sus diferencias y esas diferencias también son muchas. Le ha llamado el dispensacionalismo a Israel el reloj profético de Dios, en base a que, en primer lugar, se habla de Israel como la higuera y cuando veas la higuera florecer, entonces están pendientes de esa higuera florecer.
Esto de que su escatología se concentre mucho en los planes de Dios para Israel no significa que el dispensacionalismo sea israelólatra, como algunos piensan, y que centra su teología en Israel, sino que porque el dispensacionalismo entiende que todavía hay profecías restantes que esperan para el tiempo llamado las sazones, tiempos y las sazones, del tiempo del fin, el cual no entra la iglesia y que se refiere al fin del periodo israelí. Dios y el Mesías en realidad son el centro de toda la historia, pero Dios lleva a cabo su plan a través de Israel y también con la iglesia. Entonces, esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. No es que se centre solamente en Israel, sino que está mirando lo que Dios está haciendo a través de la nación de Israel y a través de la iglesia. Bueno, la iglesia no es el Israel de Dios. Afirmar que es el Israel de Dios es caer en sustitución, tomando lo que se le prometió a Israel y asignándoselo a la iglesia. Incluso el pensar que hay un continuismo de Israel, es decir, que en realidad lo que se está llevando es una continuidad, es sin duda sacar de la jugada al pueblo de Israel, porque entonces ya no tiene nada que hacer. ¿Por qué decimos que no? Porque al final Dios no cumpliría sus promesas del pacto abrámico del reino con su pueblo. Y entonces dirías que ya está descartado por completo. No sería de esta manera un cumplimiento a futuro para ellos. También debemos distinguir las promesas nacionales que Dios hizo para Israel con el aspecto soteriológico. Cuando hablamos de lo soteriológico estamos hablando de la salvación, es decir, que nosotros la iglesia recibimos las bendiciones de la salvación con respecto a las promesas de Dios de Abraham y el pueblo étnico recibe las promesas escatológicas que son nacionales. Eso es algo muy importante que hay que aprender a diferenciar. Miren, la frase que aquí estamos diciendo que es inamovible es la siguiente. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, en tanto sigue teniendo un pacto incondicional Dios con él. Es decir, el pacto abrámico y todos sus derivados que son del pacto incondicional. Creo que este es uno de los problemas de la teología de reemplazo. Es la sola existencia del pueblo de Israel y la fundación del Estado judío, 3 años después de que acabó el holocausto, constituye una piedra en el zapato de esa teología, porque por eso existe aún entre algunos evangélicos cierto grado de judeofobia. ¿Por qué? Porque pues existe la nación y cómo lo comparo con mi teología, pero si ahí estoy viendo, entonces tengo que crear una cierta teología de conspiración, no basado en la escritura, sino en ideas, conspiraciones que no pueden ser sustentadas. Y esa es la razón por la que en lugar de fundarse en la escritura, se fundan en teorías de conspiración. Este ente político llamado Estado de Israel, Medinay Israel, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, al menos representa un 50% ya en este momento de los judíos en todo el mundo. Es aquí donde muchos se centra para algunos la definición de Israel como un ente político perverso que rechazan la mayoría al Señor y que de alguna manera muchas partes de lo que dicen es cierto, pero que en su momento Dios va a revivir o despertar a esa nación y ellos van a recibir colectivamente a su Mesías. Por eso dice, luego de que venga la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. O sea, aquí es algo importante que debemos de saber. Una teología que no explica por qué no ha desaparecido el pueblo de Israel, sino que para ello recurre a todo tipo de teorías conspirativas, se dedican a desacreditar y no se funden los conceptos bíblicos, no es una teología congruente. Incluso en raíces hebreas que se han inventado ellos mismos su propio Israel, que ellos son los hebreos, eso también es una teología de reemplazo. Por lo tanto, si no se está fundado en conceptos bíblicos, sino en teorías conspirativas, no es una teología congruente. Si se sostiene eso
es cuestionar la fidelidad de Dios por su pueblo, es decir, que no existe Israel, ese no es el pueblo de Dios, ese es un pueblo político, etcétera. Estás cuestionando que Dios es fiel con su pueblo, con el que hizo un pacto y al que escogió. Pero pues también, sabes, estás mirando inverosímilmente el mensaje cristiano. Porque, escucha esto, si el Dios no puede mantener la palabra que empeñó a un pueblo con el que hizo pacto, tampoco va a poder mantener su palabra con nosotros. Esto, esto en realidad tendríamos que entender es un mensaje no cristiano. Eso no es un mensaje cristiano. Decir que Israel no existe no es un mensaje cristiano. Está diciendo que Dios no tiene palabra y tú no puedes confiar en un Dios que no pudo mantener su pacto. ¿Cómo puedes sostener que va a mantenerte a ti? Pero lo más sorprendente es esto. ¿A quiénes reconoció Jesús que era el pueblo de Israel? A sus contemporáneos. Entendió que ellos eran el pueblo de Israel. De hecho, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, quienes eran los suyos y que son los suyos. Es interesante este aspecto. Con todo reconoció cómo ese pueblo eran sus contemporáneos. ¿Y dónde viene otra pregunta? ¿Dónde va a venir el Señor? Pues va a venir allí en Israel, Él no va a venir en México, no va a venir en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en África. Él va a venir en tierra de Israel, de ahí la importancia de Medio Oriente. Así que si decimos, si nosotros prescindimos de Israel, prescindimos del Dios de Israel. Porque, ¿cómo vas a decir? Tengo al Dios de Israel, pero rechazo a Israel. Al rechazar a Israel, estás rechazando al Dios de Israel también, por relación. No podemos tener al Dios de Israel si rechazamos también a Israel. Pero ello debe uno analizar, por esa razón, debe analizar esto desde la perspectiva teológica de cada grupo. O sea, no debe desteologizarse ambas comunidades. O sea, hay una teología que gira alrededor del llamado y de la relación de Dios con el pueblo de Israel, y hay una teología que gira con relación al llamado y la relación de Dios con la iglesia. Esto no significa que aunque el pueblo mayormente le ha rechazado, no significa que ese rechazo viene de parte ya de Dios totalmente, sino que es parcial. Hay un trato distinto para ambos pueblos y esto es algo muy importante que reconocer. Ahora, ¿cuál es el centro de esta discusión? El centro es la eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia, que es la piedra de toque del estudio y análisis bíblico sobre este tema. Entendemos que entre algunos grupos dispensacionalistas incluso y no, han sido grandemente abusado este tema, pero esto sucede con cualquier doctrina, o sea, los abusos siempre se dan. Sin embargo, la doctrina de la iglesia, pese a todo lo que ha sufrido en manos de sus enemigos y también en manos de sus amigos, pues realmente debe de ser examinada con una certeza escritural. Mucho de lo que los no dispensacionalistas afirman sobre la doctrina dispensacional son lo que se llama hombres de paja. Ponen en boca o en pluma de los dispensacionalistas lo que ellos no han afirmado, acusándoles de afirmaciones que ellos no han dicho, o por lo menos no gente que lo representa, sino que gente que a veces ni siquiera conoce el dispensacionalismo y se hace llamar dispensacionalista. Su método de ataque de estas personas es sencillo. Crean una idea sobre lo que es, que piensan que es el dispensacionalismo y luego, según, intentan derribarlo. Qué interesante es la forma de actuar. Al respecto, no se pueden usar argumentos basados en efectos prácticos como por decir, no, pues es que yo vi que un dispensacionalista dijo esto o hizo aquello, porque pues debe de partirse de argumentos con fundamentos teológicos, porque la prueba de cualquier doctrina es bíblica o no es bíblica, porque la mayoría de las doctrinas han sido abusadas en la práctica, pero eso no les resta fuerza si son en tanto doctrinas bíblicas. Bueno, en síntesis, la eclesiología
dispensacional enseña que si la iglesia no es el sujeto directo de las profecías del Antiguo Testamento, ya que era un misterio, según lo enseña Efesios 3, 5 al 6 y Colosenses 1, 25 al 27 y Romanos 16, 25. Hay que buscarlo y leerlo para que se dé cuenta que si como comunidad ella, la iglesia, es distinta y está separada de Israel en origen, ministerio presente y aún destino, y otras más, distinciones, ¿verdad? Pues no se está cumpliendo las promesas dadas a Israel en la iglesia. Si es completamente distinta, no se están cumpliendo en ella. Y en un futuro tienen que cumplirse en la nación de Israel. Esa es la esencia prácticamente de la teología bíblica. Las tres premisas sobre las que se establece esta eclesiología son las siguientes. En primer lugar, la era de la iglesia es una etapa independiente situada entre dos periodos de la historia de Israel, como lo expresa la enseñanza de Daniel 9:26 de las 70 semanas y Romanos 11:27 al 24, cuando se dice que hoy parcialmente Israel ha sido endurecida y que va después de la que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. O sea, las ramas naturales incrédulas del primer siglo fueron desgajadas y temporalmente fueron puestos a un lado y al lado de las ramas creyentes fueron injertadas los gentiles creyentes de la iglesia hasta que venga la plenitud de los gentiles según Romanos 11:20. Eso es lo que está enseñando. En segundo lugar, que la iglesia era una realidad desconocida por los profetas del Antiguo Testamento, llamado también misterio, es decir, no vieron a la iglesia en el Antiguo Testamento, por lo tanto no se estaba anunciando una continuidad. Romanos 16:25 lo prueba, Efesios 3:5 al 6 y Colosenses 1:25 al 27. El término iglesia en tercer lugar, y no me refiero solamente a la palabra iglesia, sino al término técnico ya usado en el Nuevo Testamento, se aplica semánticamente ya a una comunidad distinta a Israel, establecida en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:3, injertada dentro del cuerpo, y prácticamente ahí constituía desde nuestro tiempo presente hasta la eternidad una nueva comunidad. Bueno, hasta aquí es en resumen lo que se enseña de la iglesia, que se puede extender, ¿verdad? Que si los judíos hoy, alguien dice, son los peores, que si son malos con los cristianos, que si rechazaron el evangelio, que si son la capital del homosexualismo, que cualquier excusa que tú quieras darme, eso no es excusa para que nosotros hagamos lo mismo con ellos. Debemos, por el contrario, ser ejemplos. Amarlos es nuestro testimonio para que sean movidos ellos a celo y no sean movidos a la defensiva. Así que suplico a todos que si somos la iglesia de Cristo, mostremos amor por Israel y revisemos nuestras declaraciones de fe, de cómo muchas veces a través de ello estamos mostrando un anti-israelismo. ¿Saben qué? Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, le pese a quien le pese. Gracias, Salomón. Y sabes que recién en este momento que estás hablando, me doy cuenta de que, o sea, tú te confiesas dispensacionalista. Yo creo que hay que hacer un fórum con otros hermanos que yo puedo invitar, sobre todo que están más tirados hacia el área hebrea. No sé si incluso hasta con un judaizante, porque es bueno, esto hay que debatirlo, pero yo creo que no en el grupo, hay que hacer un fórum aparte y luego traer las conclusiones, creo yo, no sé, es una propuesta. Lo podemos hacer el fórum en la universidad. Y me gustaría en todo caso que el grupo, si quieres, a lo mejor en unos minutos así, o a mí, no sé, explicarme, o sea, ¿qué para ti qué es el dispensacionalismo? Porque veo que hay un montón de gamas también, somos tremendos los seres humanos. Jamás nos quedamos en una sola cosa siempre, y como varias gamas. Muy bien, por otro lado, te agradezco tanto, tanto el amor que tienes por mi pueblo.
lo fiel que eres a las cosas que crees. Y eso es lo que los seres humanos buscamos, gente que sea fiel a lo que cree y que sean fieles a la palabra del Señor y que se vea en ellos una genuinidad que realmente está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, con ellos. Y eso es lo que yo veo en tu vida y en tus palabras y de verdad, el pueblo de Israel necesita el amor y la ayuda de todos los cristianos. Eh, Suena como raro, ¿verdad? No sé, quizá muchos judíos se creen arrogantes, no sé, pero no, yo sé que necesitamos muchísimo. Y yo he aprendido muchísimo del cristianismo, muchas cosas, pero sé que el cristianismo también puede aprender muchas cosas que el Señor me ha dado. Y por eso tengo un ministerio de enseñanza y estoy trabajando en eso. Y ahí vamos, ese es el camino. Y estas palabras últimas me parecieron espectaculares. Creo que va a haber un fruto, creo que ese foro hay que hacerlo. Y bueno, seguir trabajando en otros temas, ¿verdad? Que vamos a estar escuchando aquí. Gracias, maestro Salomón. Eso es una bendición. Shalom. Saludos, amigo Benja. Gracias por la deferencia y también quiero decir que sí, yo estoy disponible para pues entablar un diálogo amistoso, sano, un diálogo nutritivo, un diálogo que ayude a crecer sin apasionamientos de ningún tipo, simplemente presentar las diferentes ópticas. En este caso, tú preguntas, por ejemplo, una palabra resumida que es en sí el dispensacionalismo. Y bueno, hay por lo menos unas tres o cuatro características de lo que es el verdadero dispensacionalismo. En primer lugar, el verdadero dispensacionalismo interpreta a través del método gramático histórico, natural o llano, así se le llama, las Sagradas Escrituras y la misma, el mismo tenor se lo aplica, el mismo método se lo aplica congruentemente a las profecías. El tema es que muchos sistemas gramático histórico, cuando llegan a la profecía, cambian de método y entonces ya no hay congruencia. Lo segundo es que hace el dispensacionalismo es que distingue entre Israel y la Iglesia como comunidades, entidades de fe totalmente diferentes, aunque relacionadas. No voy a tocar el tema, yo quiero recomendar el estudio que da el profesor Héctor Olowati, allá está en Instrucción Teológica, entre usted a la página de YouTube y son 4 videos de bien estructurados sobre las diferencias y relaciones entre Israel y la Iglesia. Así que quedan bien claras. En tercer lugar, lo que hace este sistema, que por cierto, no, o sea, hay que entender eso, el dispensacionalismo no es una doctrina, sino que es un método de estudio. Este es importante, un método sistemático, organizado para acercarse al estudio cronológico de las escrituras. Esto es algo muy importante entenderlo. ¿Qué es lo que estudia cronológicamente? Bueno, estudia la revelación progresiva. Y la revelación progresiva lo que está diciendo es que hay un mensaje que Dios enseñó al pueblo progresivamente y se va desarrollando a través de la historia del ser humano. Esto es algo natural. Miren, este método no solo se aplica al estudio de la Biblia, se aplica a todos los métodos de estudio cronológico. Por ejemplo, hablemos de la historia. La historia, igual como es algo lineal, también se aplica este método. De ahí que, por eso es que cuando tú te acercas al estudio de la historia universal, tienes que sacar lo que se llama el estudio de la prehistoria, que es la historia antes del registro de la escritura. Luego viene la historia antigua, que son la historia de los imperios. Después viene la Edad Media, desarrollada también con todos lo sucedido en la Edad Media o medieval. Y después viene el estudio de la Edad Moderna. Todas esas secciones no es porque buscaron un pasaje bíblico donde hay 4 secciones, no tiene nada que ver eso. Es un método organizado para estudiar sistemáticamente la historia. Es algo natural. Eh, Nosotros lo enseñamos así con una cebolla. Cuando cortas la cebolla
y ves las capas de cómo están puestas. Cuando se estudia la historia y cuando se estudia todos los eventos que son cronológicos, se puede estudiar en capas, y de hecho también los descubrimientos arqueológicos también así se estudian por capas, porque eso describe las diferentes edades. No caigamos tampoco en algo estricto y a ver cuántas dispensaciones y que dónde dice la Biblia. No, no, no. Es un método de estudio que te facilita pedagógicamente lo que es la organización de tu estudio bíblico. Claro, que dice el apóstol Pablo, que debemos de trazar bien la palabra. Y la palabra traza ya en el griego quiere decir divide y acomoda bien. Eso es importante porque hay una división cuando te sientes a estudiar y divides bien la palabra de verdad. Ahora, esto es natural en la revelación progresiva. ¿Por qué? Quiere decir la revelación progresiva que Dios no envió de un solo trancazo, por así decir, ¿verdad? Toda la revelación, sino que lo envió poco a poco, fue educando al hombre paulatinamente y fue añadiendo verdad a la verdad ya existente. No que la verdad que mandó primero ya era mentira, no, 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 sino que era incompleta y fue añadiendo más verdad. Y eso es algo normal. Fíjate que eso también se da en el estudio natural secular. Por ejemplo, las personas estudian en el kinder y aún en el kinder hay tres niveles, primero, segundo y tercero. Luego pasan a primaria y en primaria hay seis niveles, aquí en México, no estoy hablando. Y en secundaria hay tres niveles y en la preparatoria también. Y así van todos siempre por niveles y en cada nivel se le va añadiendo más verdades o más estudios más fuertes. Así es las dispensaciones, el estudio de las dispensaciones. No es algo que debemos de acercarnos a ver quiénes están macheteando. No, 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 no es así. Es un sistema para estudiar ordenada y sistemáticamente la revelación. Y eso te amplía el panorama de por qué. Si recibió Adán esta revelación, ¿por qué no lo puedes juzgar a la luz de... Si Abraham tenía esta revelación, ¿por qué tú no lo puedes juzgar a la luz de la revelación que ahora tú tienes con el Nuevo Testamento? ¿Por qué a David no lo puedes sentar y decir, mira, aquí estás violando estas leyes porque aquí en el Nuevo Testamento tú estás haciendo mal por esto? No lo puedes hacer porque él no contaba con esa revelación. Y cuando estudias dispensacionalmente, te das cuenta de cómo fue la revelación progresiva. Eso en resumen es lo que podemos llamar el sistema dispensacional, que ve un progreso en la revelación a través de las edades, un panorama, y que el propósito fundamental incluso no es la salvación, porque no está, la salvación es algo que podría estar dirigida hacia el hombre, no, sino que el propósito de salvación finalmente, el propósito de Dios no es salvífico totalmente, sino que es su gloria, o sea, con los que se salvan y aún con los que se pierden. Por lo tanto, no solamente tiene un programa para los que se salvan, sino incluso aún con los que se pierden, porque al final su propósito más grande no es la salvación, sino es su gloria. Eso es lo que ve el dispensacionalismo. Saludos y un abrazo, profe. Bueno, aunque los últimos audios nos salimos del tema político-social de la tierra prometida, eh, lo que sí veo yo es que ha servido mucho para despejar dudas del sistema que se ha formado en el mundo, ¿no? No sé si mi perspectiva o lo que yo entienda esté completamente correcto, pero yo veo que el pueblo de Israel siempre ha tenido un contrincante, un adversario, y ese adversario siempre ha sido la parte generada desde Abraham, por la otra parte de sus hijos. Esa parte de sus hijos también cree tener la bendición y la tiene porque la bendición eterna del Señor sobre Abraham fue sobre toda su descendencia, y obvio la parte económica que hubo al dividirse las herencias, y cuando Abraham dijo a Isaac, le voy a dejar todo y al resto de mis hijos les doy la, una parte y los mando lejos, eso creó una división política, social y familiar que a lo largo de la historia se ha ido pasando de generación a generación y ha generado odios y resentimientos a nivel generacional, que desafortunadamente y sin salirse del plan divino, siempre va a cumplirse primero lo que el Eterno estableció en su palabra y luego se cumplirán los caprichos
de cierta parte de la humanidad, porque muchos van a pensar que el cumplimiento de algo quiere decir que Dios contestó una respuesta, una petición, cuando en realidad es que ese algo debía suceder. Nosotros en nuestra cultura latinoamericana creemos que el Señor actúa bajo nuestras peticiones cuando Él actúa en cumplimiento a los tiempos para las distintas cosas que pasan. Entonces, es un tema muy profundo, tiene mucha historia, que es como volver a comenzar en una clase de geografía e historia universal, concentrándonos solo en la parte de la media luna oriental, ¿no? Que afecta no solamente a esa zona, porque toda esa división que hubo desde el Génesis afectó a Europa, Asia, África, y a largo plazo, después de los distintos movimientos europeos de rechazo al judaísmo en esa zona, vino a dar a Estados Unidos y por consiguiente con Cristóbal Colón a Sudamérica. Son muchas cosas que entrelazadas podemos ver el desarrollo del plan divino, porque nada se sale de su control. Y obviamente el que hoy en día la iglesia cristiana tenga conocimiento de todas estas cosas le permite ver con perspectiva completamente distinta el cumplimiento de cada una de las palabras escritas en la Biblia. Ahora, los temas de redención, salvación, que Israel es el amado, son temas completamente ajenos a la política de Israel y de los pueblos árabes, pero entrelazado con todo lo que pasa en la humanidad, porque siempre Israel fue el centro de atención de Dios, nos guste aceptarlo o no. Y cuando yo leo las promesas en el Antiguo Testamento y digo, esas promesas son para mí, entonces yo estoy aceptando que yo soy Israel, en una forma muy subliminal tal vez. El problema es que solo queremos aceptar las bendiciones, pero no queremos aceptar las responsabilidades de ser ese Israel prometido, ese Israel añadido e injertado, ¿no? En mi poco conocimiento de la palabra, creo que esa sería la parte primordial, entender primero que nosotros también somos Israel, que nosotros también somos cubiertos bajo la promesa de Abraham, que nosotros también somos ese pueblo que tiene que hacer la diferencia ante la cultura grecorromana que se estableció mucho tiempo en medio del pueblo cristiano y que ha transformado la liturgia para convertirla en rituales paganos y dejar de lado lo que era de verdad la palabra y el cumplimiento de los mandamientos, sin volvernos ritualistas, sin volvernos condenadores de todo lo que el Señor redimió en la cruz. Son temas muy amplios, así que tendríamos para dar y convidar, yo creo que otra media vida. Bendiciones a todos. Shalom. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas de este grupo de instrucción teológica. Saludos y bendiciones desde aquí de México, Quintana Roo. Sé que es día de dar conclusiones, pero con respecto a los últimos audios que el pastor Salomón que ha mandado, pues me ha surgido una pregunta. Y es esta. Usted está con estos audios está dándonos más o menos los orígenes de la creación del sionismo y que promovió la creación del Estado de Israel y la lucha que conllevó por medio de Teodoro Herz. La pregunta mía es, ¿cuál fue el motivo, los motivos, las causas, los argumentos que los países donde los judíos estaban provocó
o incitó a que haya un antijudaísmo, un antisionismo? ¿Cuál es el argumento, los argumentos de aquellos países para odiar al pueblo de Israel, al pueblo judío? ¿Qué fue lo que no les gustó de ellos? Porque podríamos decir que solo por el simple hecho de ser judíos, ¿verdad? No, pero no creo que sea así de tan simple. Vamos a suponer que el trasfondo pueda ser esto, ¿verdad? Pero tuvieron que tuvo que haber algo, que esos países donde los judíos estaban, tuvieron que ver algo más que solo por el hecho de ser judíos, pues hayan empezado a tener un odio hacia ellos, algún comportamiento de los judíos, tal vez algo que estuvieran haciendo mal para la segunda perspectiva de ellos. ¿Cuál sería ese argumento el cual provocó el odio y el surgimiento del antijudaísmo o antisemitismo, que como se le dice, ¿verdad? Pero más específicamente antijudaísmo, antiisraelismo, porque si hablamos de antisemitismo, semitas son los iraníes, asirios, más bien sirios, sí, asirios, todos los hijos de Sem, ¿verdad? En este caso, precisamente, específicamente antijudíos, antiisraelíes. ¿Cuál sería la causa, motivo, argumento o argumentos por los cuales empezó el odio hacia este pueblo, escogido de Dios por parte de los países que se ha ido promulgando y avanzando? ¿Cuáles fueron los orígenes de ese odio, moderno, no, por así decirlo, de ese odio moderno, de la creación que también originó la creación del Estado de Israel? Saludos y bendiciones, Pastor Salomón, y también si el Pastor Benjamín también sabe la respuesta, también pues sería bueno que también nos lo diga. Muchas gracias, bendiciones a todos, bendiciones y saludos, Pastor Salomón. Muy buenas tardes, estimados hermanos, damas y caballeros de instrucción teológica, a su hermano Benjamín Crespoman, a su hermano Salomón de la Cruz Tuyú. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, mi conclusión, mi perspectiva personal, es de que pues todo este odio, este rencor, este odio que se ve en los enemigos del pueblo de Israel y de la iglesia, pues todo esto es inducido y aprovechado por el mismo Satanás, enemigo del pueblo judío y de la iglesia, de Dios también. Entonces, él aprovechará ese odio y, como dice la Escritura, como un pueblo pequeño, con sus artimañas y engaños, logrará posesionarse de los tronos de David, los tronos terrenales de Dios aquí en la tierra, finalmente, pero será un breve periodo de tiempo y de ahí pues será derrotado finalmente. Lo que sí sé es que Dios tiene el control de todas las cosas en sus manos y nada acontece o pasará sin su soberana voluntad. Bien, hermanos, deseo que Dios les bendiga grande y poderosamente y bendiciéndoles con Deuteronomio 6:4, el cual dice: Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Dios les bendiga grande y poderosamente, estimados hermanos, y feliz fin de semana. Saludos y un abrazo, mi amigo el profesor Benjamín Crespotman. He escuchado ya prácticamente todas las exposiciones y todos los audios, igual comentarios, preguntas, estamos atentos. A veces casi no nos da tiempo, ¿verdad? Pero pues sacamos el espacio para hacerlo y aunque la hora es avanzada, pues quiero mandar algunas ideas, a lo mejor paralelas, algunas complementarias y otras desde mi óptica. Son muchos temas los que se abarcan, pero trataré de centrarme en unos tres o cuatro nada más. Y este es el primero que me llama la atención para hablar del Oriente antes del diluvio. Como para esto puede servir como anexos para ir fortaleciendo, pero puede ser que ayude
desde el inicio la explicación y el propósito de este espacio que es el Medio Oriente, la importancia. Bueno, este concepto prácticamente que se habla de lo que se llama la tierra edénica, viene de prácticamente del lugar donde fue colocado el huerto, donde fue trasladado el hombre inmediatamente después de la creación, porque es muy interesante, ¿verdad? Cuando el tema del arrebatamiento es un tema muy interesante, porque vamos a comenzar diciendo que Dios creó al hombre. En Génesis se habla de la creación del hombre, pero después que lo creó, note bien, o sea, en un lugar lo creó y después el pasaje dice que luego lo puso en Edén. O sea, que un lugar es el lugar de la creación y otro lugar en el Edén donde él es trasladado. Eso es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Sé que puede ser un poquito, a lo mejor, para algunos, un poquito difícil de captar o de entender o de asimilar, porque pues es un concepto que pues en las escrituras dice, ¿no? El versículo 7 y 8 del capítulo 2 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. O sea, lo había formado, luego plantó un huerto y lo trasladó, ahí lo puso. O sea, es algo que en el versículo 8 es muy interesante al respecto, ¿no? Si comenzar con esa temática, es muy interesante de que el hombre está implícito de que fue trasladado después de ser creado en un lugar, fue trasladado en el Edén, al oriente del Edén. Que desde luego entendemos que el Edén es más que una simple leyenda, más que una simple analogía. Se trata de un lugar verdadero que es motivo de estudio de geología, arqueología, incluso la paleontología en especial, por los escritos tanto sumerios mayormente, ¿verdad? Después que se empezó a estudiar el tema de los en Medio Oriente, lo que es Mesopotamia, en especial Babilonia y todo esto, en los escritos que resguardan en Gran Bretaña. La historia de Gilgamesh, particularmente el mito de Enki y Ninurshak, en una de las tablillas cuneiformes encontradas en Nippur, el cual se habla de una tierra pura, brillante y que no conocía enfermedad ni muerte. Eso es algo muy interesante. Pero también algunos ya desde la Antártida de Platón ya decían, a ver, y esta ciudad que quedó sepultada, y ya desde luego referenciando a un diluvio, y algunos piensan que realmente sí existió ese lugar y que pues quedó sepultado con el diluvio. Es muy probable que sea una referencia al Edén y el huerto. Hay una diferencia aquí entre el Edén y el huerto. Bueno, ahí no hay una diferencia porque se dice que puso Dios un huerto en Edén. En el versículo 7, eso es lo que nos dice el 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Esto lo que está diciendo en ese versículo y en el hebreo es Gan Ben Edén. No algo coextensivo como en Edén, sino un espacio dentro del mismo Edén. Gan fue traducido por la Septuaginta por la palabra griega paradeisos, que es cercado, un recreo, un parque. Ese es lo que significa allá ese término. En su vez viene del término persa pardes, que significa huerto o parque vegetal o jardín, en que hay árboles y las plantas de toda especie que embellecen el paisaje y proveen alimento variado. Eso es lo que significa. Algunos expertos aseguran que la raíz del término Edén
no es tanto del hebreo en femenino, que significa delicia o descanso, que algunos para allá lo traducen, pero aquí está en masculino, no como un nombre propio, sino que es un derivado del acadio edino, que significa región llana, y a su vez viene del sumerio edín, que significa una planicie, una estepa, un valle regado, un valle fructífero. Y bueno, y así se entiende que toda esa región del Edén, en la parte oriental de este, se ubica, o sea, en la parte oriental del Edén, que es prácticamente, cuando se habla del Edén, entonces se ubica como Medio Oriente y lo vamos a ver por qué. Pero el huerto que estaba dentro del Oriente, ubicado en el este, es prácticamente ese huerto al que se está haciendo aquí referencia, ¿verdad? Dios plantó un huerto para el hombre. Por motivo de este huerto estaba ubicado en Edén. Se le conoció como el huerto del Edén por estar ubicado en el este del Edén. Es probable que el modelo, que aquí es muy interesante, y ya nuestro amigo Benjamín lo explicaba, es probable que el modelo espiritual de esta creación fue tomado del cielo. O sea, de ese modelo espiritual fue tomado y puesto aquí en la tierra. O sea, el cielo en la tierra, de tal manera que el original está en el cielo. Y eso es posible, ¿no? Si estudias Hebreos 8.2, 8.5, 9, 23 al 24, porque ahí están todos los modelos, dicen en esos pasajes, en el cual había un huerto de Dios en el cielo, que es Gan Elohim, huerto de Dios, Gan Elohim. No es en Edén, sino es Gan Elohim, donde vivía, según Ezequiel 28, 13 y 31 y 19, sé que es un tema de debate, según ahí vivía Lucifer. Pero también se habla del huerto de Jehová, Gan Yahweh. Eh, y aquí, como promesa para el pueblo de Dios que está mencionado, ese huerto de Jehová, según Isaías 51, 3, es una promesa de Dios para los suyos. Bueno, es interesante porque dice que no llovía el 2, 5 al 6, sino solamente un vapor. El término hebreo es ed, que viene del sumerio it, que significa río cósmico subterráneo, aunque es posible que se tratase, algunos piensan, de desbordes de ríos que inundaban la zona y la regaban naturalmente, pero algunos otros piensan que se refiere a una condición del periodo antediluviano y que la traducción del sumerio It puede referirse a una tecnología humana posterior para canalizar el agua mediante irrigación, lo cual es posible porque hablaba de la preservación de la vida que se debía a medios naturales y era parte del mandato de labrar la tierra. Eso es algo muy posible. A lo que quiero llegar es que el hombre siguió viviendo en el espacio que se llama el Edén, y el Edén es el Medio Oriente. O sea, prácticamente cuando analizas se trata del Medio Oriente, pero el huerto que estaba dentro del Medio Oriente es el que cuesta ubicar, que dice que estaba al este. ¿Cuál es ese huerto? Eso es algo muy interesante, ¿verdad? Miren, cuando llegamos al capítulo 2 de Génesis, siguiendo el principio que se llama repetición, así se le llama a la narración, se vuelve a repetir o se relata la creación, pero no como otra versión de la creación, sino en una forma de secuencia, ahora hablando de la historia primitiva de los entes terrestres. Y aunque aquí, a diferencia de la creación, ya se enfoca el hombre, ya no se está narrando el mundo, sino se enfoca a hablar del primer hogar del hombre en Edén, o sea, la primera ceremonia nupcial y la colocación de dos árboles en particular, aparte de los demás árboles, en el jardín, que es el árbol de la vida, símbolo y profético de una vida eterna glorificada, como lo muestra Apocalipsis 2.7, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es de naturaleza probatoria.
de alguna forma porque contiene una esfera de discriminación parado entre dos opuestos en el que se tiene que elegir, que se conoce como la experiencia ética, con la capacidad de elección humana o lo que se le conoce como el libre albedrío, ¿verdad? Bueno, a diferencia del primer capítulo, pues aquí el hombre ocupa el centro de la atención de la narración. Pero existe una estrecha relación entre el hombre y la tierra, como lo expresa, como ya dijo también nuestro amigo Benjamín, el término hebreo Adam, hombre barro rojo, que posiblemente hace una referencia a la tierra roja, donde fue creado, y Adama, que es tierra, rojo o barro. El hombre entonces vemos su cercanía con la tierra, nace en la tierra, debe cultivar la tierra y finalmente vuelve a la tierra al acaecer. Y la historia de la tierra, de los terrícolas, hechos del mismo material que la tierra, está relacionado incluso en la cuestión de la maldición y la redención. Polvo eres y al polvo volverás. O sea, vemos la cercanía, la importancia del el hombre y la tierra y el hombre. En este sentido, la redención de la creación de la tierra también incluye al hombre porque de la tierra fue tomado. Este estado de plenitud funcional fue creado por decreto de Dios en maduro y pleno funcionamiento. Es decir, creó todo un sistema de biosfera funcionando en todo momento y le dio prácticamente dos mandatos aquí que implicaba el trabajar. Interesante el término trabajar, que es abat, labrar, cultivar la tierra, y cuidar en el hebreo es shamar, que quiere decir guardar. Fíjate que el término cultivar, dicen los expertos, que es guardar, cuidar como se cuida la ley. En este sentido, en la forma en que Israel posteriormente le iba a decir que guarde la ley, es el término shamar, que iba a proteger, administrar. O sea, está hablando de que el huerto en donde se le pone de parte de Adán, era de alguna manera es como algo que tiene una especie de mensaje religioso, de tal manera que Dios le está diciendo: te estoy entregando un hogar santo, ocúpate tú de cuidarlo, esta es mi herencia para ti. De alguna manera le estaba diciendo que le estaba entregando en él una confianza de un lugar especial. ¿Por qué era un lugar especial? Porque era tomado de la imagen de lo celestial. En Génesis 2:8 sugiere que Dios creó en otro lugar al hombre fuera del jardín y lo puso en Edén al oriente. Los estudiosos colocan este lugar de oriente cerca de las montañas de Armenia, o bien al sur de las cercanías del Golfo Pérsico, cerca del actual Irak. Sin embargo, las condiciones del sitio es posible que hayan cambiado con el diluvio. Y cuando tú lees 3:23 al 24, deja claro que los hombres ahora no pueden regresar al Edén por sí mismos. De hecho, se puso un cerco. No sabemos cuál es la forma en que se hizo, pero se nos menciona que había un guardián, un querubín. Como jardín de Dios, era un lugar sagrado, por lo tanto, es donde quiero llegar. Y el colocar allí implicaba una función sacerdotal y supremo privilegio de responsabilidad. Aquí es el punto donde yo quiero enfatizar. Este lugar era un lugar especial porque tal cual el jardín de Dios, según Isaías 51:3 y Ezequiel 28:13 y Ezequiel 31:9, si está tomado de ese modelo y ese es el jardín de Dios, por lo tanto su lugar de él, del hombre al ser creado y puesto aquí con la imagen de Dios como un representante de Dios, era ser un sacerdote que ministre para Dios, que guarde la pureza de ese lugar, la santidad de ese lugar, de tal manera que se describe en Génesis 2:9 al 14 cómo fue la preparación de ese lugar y la designación del hombre para ese jardín, que se da en 2:15 al 17. Si bien la ubicación del Edén no es algo definitivo, sino que es, como ha dicho Benjamín, exactamente complicado, el pasaje lo sitúa al oriente, ya sea el oriente del Edén
o al oriente de Israel. Fíjate que es interesante porque ahí está diciendo al oriente del Edén, pero algunos entienden que se trata del oriente de Israel, más probable como referencia de centro geográfico. Si Israel es el centro geográfico y el hombre fue creado en el centro, en el corazón de la tierra, Ezequiel 5:5 así lo menciona. Pueden buscar Ezequiel 5:5 y Ezequiel 38:12 dice que Israel es el centro. Entonces, si dice al oriente de Israel, que es probable también que esté refiriéndose a eso. Oriente es la dirección por donde se levanta el sol y los demás astros. Así que estamos diciendo que es una palabra que está refiriéndose al este. ¿A qué? En el este del Edén o en el este de Israel. Eso es algo muy interesante si se entiende que el hombre fue creado en Israel, como vamos a ver en unos momentos, o cuál es la indicación que se muestra, que es un tema muy interesante. Definitivamente, como dice Benjamín, uno se emociona cuando toca este tema, ¿no? Pero como es mi punto de vista y desde mi perspectiva, que puede estar equivocado, que no se trate del oriente dentro del Edén, sino que el Edén representa todo el Medio Oriente y que hay una parte en el este, sí, de Medio Oriente, pero que el centro quedaba precisamente en Israel, lo que es Eres, la tierra de Israel. En este sentido, se trata de Mesopotamia, en la media luna fértil, un lugar fuera de Israel, si se toma en cuenta que en Jerusalén se encuentra, según las tradiciones judías, la roca de la creación, misma roca que es la roca en Moriah, donde fue ofrecido Isaac, esa misma roca llamada la roca de la creación, donde Jacob vio la escalera en esa misma roca, porque dice que llegó a un cierto lugar y allí durmió en esa roca, en esa piedra durmió. Es interesante que no se refiere a cualquier roca. Donde Salomón levantó más adelante el templo de Jerusalén, que es el lugar donde ofreció David sacrificios. Es interesante todo eso. Por cierto, allí fue erigido el, lo que se llama como Sancta Sanctorum, el Santa Sanctorum, que es la parte más sagrada del templo, es el lugar santísimo, el Santo Sanctorum es el lugar santísimo. Ahí se puso sobre esa roca, algunos lo entienden, en la parte más sagrada del templo. Es el lugar donde actualmente está el domo de la roca o cúpula de la roca, construido para preservar la roca fundacional. Eso es interesante, que se trata de una construcción eh, en el noveno califa Abd al-Malik, entre los años 687 y el año 691, erróneamente lo llaman algunos hoy la mezquita de Omar, pero la mezquita de Omar tiene otra ubicación. O sea, no hay que confundir la mezquita de Omar con el domo de la roca, porque el domo de la roca exclusivamente es una construcción completamente para resguardar la roca. En tanto, lo que se llama la mezquita de Omar, sí es un lugar de adoración del mundo musulmán. Según algunos eruditos, ahí es la roca, en ese templo donde está ese domo, guardando esa roca, es la roca de la creación y que es el lugar donde fue creado Adán y de ahí trasladado al huerto de la parte oriental del Edén. En este caso, sí, esa roca estaba en el centro y como es entendido por Ezequiel, como el centro del mundo. Así que la vida y la civilización antes y después del diluvio comenzó en lo que se llama hoy en la visión occidental sajona, es decir, de la perspectiva inglesa, Medio Oriente o Cercano Oriente, próximo con relación al Mediterráneo, así le llaman, Próximo Oriente, de la antigua Mesopotamia entre ríos, de acuerdo a la profecía bíblica, también allí se pondrá la atención en los últimos días. Y podríamos ubicarlo precisamente con la ubicación de los ríos, pero en este momento yo no me quiero meter un poquito más allá porque podríamos abarcar mucho, incluso ahí se mencionan algunos lugares
específicos, ¿verdad? Aparte de los ríos, algunos de ellos han desaparecido, otros han sobrevivido al diluvio, pero también hay sitios mencionados claramente como Ávila, que es un lugar que lo ubican cerca de Arabia, y también está Siria, mencioné, imagínate, Cus es mencionado que es parte cerca del Nilo en Egipto, y también es mencionado ya prácticamente el Éufrates. Bueno, estamos diciendo que se trata de prácticamente de un lugar, un sitio muy, pero muy importante. Y esto, pues, se nos está diciendo algo. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Que al hombre se le puso para guardar, guardar ese sitio, que es lo central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba reflejando el modelo celestial. Y, y en eso consistía hoy mismo el sitio de felicidad que de alguna manera iba a ser, ¿verdad? Pues se convierte en un lugar peligroso. Este jardín o huerto, parque con árboles del Edén perfecto, como toda la creación de Dios era perfecto, se convirtió en el paraíso perdido, luego del primer pecado, que fue la desobediencia y primer desafío al decreto de Dios de Génesis 3:6. Tras el crimen cometido, Dios debe ahora guardar el huerto de la presencia humana en este tiempo, lo cual presenta pues un grande contraste, ya que en un tiempo feliz se le había confiado al hombre guardar dicho huerto, y ahora el huerto es guardado del hombre. Es que contraste, ¿eh? Su expulsión de ese huerto con el fin de no comer el árbol de la vida constituye un acto de misericordia para que el hombre no viva irremediablemente una vida pecaminosa sin fin, sin remedio alguno. Hoy el mismo sitio de felicidad que ha sido reservado para el hombre se ha convertido por el pecado, y a partir del primer fratricidio allá en un sitio bélico en el que hermanos se están levantando contra sus hermanos y han convertido al paraíso en una bomba de tiempo. Sería finalmente recuperado en los jardines de Getsemaní. El jardín del Edén que se perdió fue recuperado en el jardín de Getsemaní y en el monte Calvario, donde nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, oró y se entregó por nosotros, ganando para su pueblo un jardín celestial. O sea, hay esperanza de recuperar este paraíso, y no el de la tierra precisamente, pero el paraíso que se perdió, el paraíso celestial. Por ello, todo lo que este jardín de Dios contenía, agua, árboles, oro, piedras preciosas, querubines, son utensilios del tabernáculo que era la morada de Dios, porque se está hablando de que se está en proceso de redención. Está en el templo de Dios también, todos esos elementos que mencioné, y finalmente ese jardín será restaurado, como lo profetiza Juan en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22. Hay esperanza. Bueno, la segunda nota que me gustaría que quede bien claro aquí es el tema de la fundación del Estado judío, pero no voy a hablar de su fundación, sino de uno de los principales personajes quien impulsó el movimiento, de Teodoro Herzl. Este personaje, quien es muy importante dentro de la historia, que incluso cuando usted ve la proclamación del Estado de Israel en 1948, una foto muy importante donde David Ben Gurión hace esta declaración, y en esa foto en el fondo es precisamente de Teodoro Herzl, que fue un periodista y escritor austrohúngaro. Él prácticamente, de igual manera, es Benjamin Gers Hertz, 1860-1904. Este personaje es muy interesante porque cuando hablamos de su historia, estamos hablando de que es un fundador del Estado judío. Aparece como fundador, no tanto del Estado judío, sino del sionismo, que no deja de ser un movimiento político moderno. ¿Por qué razón? Porque finalmente tendría que ser un movimiento político
para que pueda tener los efectos que se estaban buscando. Eso tendríamos que analizarlo bien y no caer en movimientos de conspiraciones, ¿verdad? Él fue nacido en Budapest, estudió en una escuela judía hasta los 10 años, cuando fue enviado a una escuela laica que tuvo que abandonar debido a que en esa escuela había mucho antisemitismo y de esta forma pues lo matricularon en una escuela evangélica. Esto es muy importante que lo entendamos del paso y la relación evangélica que él tiene. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que no es una influencia malvada o esotérica o maligna, satánica, como algunos piensan. No, realmente en esa escuela tuvo cercanías, incluso tuvo amistades y ya vamos a presentarle a uno de sus amigos importantes. No, prácticamente no tuvo problemas en esa escuela con el antisemitismo porque era una iglesia evangélica y la mayoría de los alumnos incluso eran judíos que eran aceptados en esa escuela. Ahí es donde obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Viena en 1884. Trabajó en esta profesión por un corto tiempo en Viena y en Salzburgo. Pero después de un año, pues se dedicó exclusivamente a la literatura y a la dramaturgia y al periodismo. Esto es una de las cosas que él hace. Como corresponsal en París, que prácticamente cuando hablamos de Francia, estamos hablando para ese tiempo en el corazón de la cultura. Es decir, estamos hablando que el mundo evolucionado en todo, donde se gestaban ya todos los movimientos. Y como corresponsal en París, constató y analizó el crecimiento del antisemitismo, que generalmente ahora no se llama así, ahora se entiende como una judeofobia. En este caso, antiisraelismo. Comenzó prácticamente a implicarse emocionalmente en el problema judío. No existía antisionismo porque no existía el sionismo como movimiento político. Pues el sionismo, que es el amor a Sion, pues siempre ha existido, pero el tema de el sionismo político como tal, que lo que se buscaba era tener un estado ya, y tendría que ser así como dije, porque si no, no iba a tener los efectos que se estaban buscando, pues todavía no se había levantado. Hasta entonces no se le había prestado mucha atención a ese problema del judeofobia y al principio mantuvo la tesis asimilacionista, es decir, que él decía, bueno, pues vamos a asimilarnos y no pasa nada. Pero lo impactó el caso Dreyfus, de Alfred Dreyfus, en 1894, que fue prácticamente en París notorio, un proceso antisemitista o anti-israelista o anti-judío o judeofóbico ocurrido en Francia, en el que un capitán judío del ejército francés, Alfred Dreyfus, fue injustamente acusado de traición, de conspirar y fue inculpado de espiar para Alemania. Pues esto lo puso en un punto de inflexión del asimilacionismo hacia el nacionalismo, porque él entendía que no necesitaban volver a Israel, sino que estaban bien en las naciones y ahí podían estar tranquilos. Vean cómo es Dios el que va moviendo del asimilacionismo hacia el nacionalismo a este personaje, ya que en sus propias palabras, al asistir al proceso de Dreyfus y a la agitación antisemita o anti-israelí que se generó en torno a este caso, pues le convirtió definitivamente en un sionista. Hels fue testigo de la manifestación en París tras el juicio en el que se gritaba muerte a Dreyfus, muerte a los judíos. O sea, eso es impactante. Muerte a Dreyfus, muerte a los judíos. Y no puede decir, no es mi caso, pues también era judío. Y yo creo que Dios permitió esa escena crítica para que él pueda ser golpeado en la reflexión y pasar del asimilacionismo a un nacionalismo. Y esa profunda atmósfera antisemita fue la que llevó a Herz hacia un nuevo horizonte conceptual. Comenzó a rechazar
prácticamente sus primeras ideas sobre la emancipación judía y la asimilación, para que ahora empiece a creer que el pueblo judío debe retirarse de Europa y debe de crear su propio estado. Vean cómo comenzó. Esto realmente no fue una conspiración, o sea, fue un empuje que Dios lo está moviendo para esto. Y en junio de 1895 escribió en su diario lo siguiente: en París, como ya he dicho, he adquirido una actitud más libre hacia el antisemitismo. Por encima de todo reconozco el vacío y la inutilidad de tratar de cambiar al antisemitismo. O sea, ellos no van a cambiar. Eso es lo que él dijo. Pero incluso tuvo una influencia de una amistad muy importante con el reverendo William Henry Hetschler. William Henry Hetschler, que fue pues un restauracionista anglicano, clérigo, escatólogo, escritor. Es interesante este personaje porque pues prácticamente estamos hablando de la iglesia de Londres. Y la iglesia de Londres es una iglesia evangélica en el cual prácticamente este personaje creía en la segunda venida de Cristo, creía en las profecías, y él prácticamente mueve a este personaje que es un amigo íntimo. De hecho era como un consejero. Note bien que esto, por lo tanto, no comienza en los grupos. Es más, algo importante que debes de saber, todo el grupo debe saber, que este movimiento no comenzó ni con los Rothschild, no comenzó con los Rockefeller. No, es más, aunque más adelante, ya en 1918, se iba a hacer la declaración de Balfour, pero este es otro tema que debemos de hablar. Este personaje, Hess, él va a hacer todos estos movimientos y no obtiene el apoyo de estos personajes. Más adelante ellos van a aprovecharse, y hay toda una historia, ¿verdad?, detrás de todo esto. Pero esto no tiene, Hess no tiene nada que ver con estos personajes. Por favor, necesitamos ubicar esto. La influencia de Hess es de la iglesia anglicana de Gran Bretaña, y con amigos evangélicos, algunos estudiosos, analistas, historiadores se atreven a decir que incluso, al igual que Colón, Hess no decía que era creyente en Jesús precisamente para que pueda tener influencia dentro del pueblo judío y pueda hacer prosperar su proyecto. Que de alguna forma, ¿saben quiénes se opusieron a esto? Los mismos judíos, incluso los judíos intelectuales fueron quienes se opusieron. Uno de ellos muy reconocido en su tiempo, que es Ludwig Gumplowicz, este jurista, politólogo y sociólogo polaco, que era un judío. Él incluso le escribe a Hess y le dice: sabes, tú sabes cuál es mi posición. Le escribe en 1899 una carta a Teodoro Hess, donde le dice que él es antisionista, él es asimilacionista, y le dice así a Hess en una pregunta: ¿crees que va a existir un Estado judío sin guerras, sin politiquería, sin sociedades, donde hay un Estado que nazca en esas circunstancias? No, va a ser con guerra, va a ser con sangre. Así que yo estoy en contra. Y prácticamente tenía a un mundo en contra, todos en contra. Incluso él buscó espacios, sabía de la influencia del Papa en turno, y fue a pedir, le rechazaron, le negaron el apoyo en todos los ámbitos. Él mete la solicitud para que desde Gran Bretaña puedan hacer algo para que se pueda apoyar el Estado, pero nadie, al fin y al cabo, queda frustrado con esta situación. Y esto es algo muy interesante. Incluso fíjense que, hablando del cristianismo, de posible cristianismo, se dice que tenía un hijo al cual no circuncidó, y que la comunidad judía incluso lo presionó para eso, y él se negó a circuncidar a su hijo. Y esto es algo muy interesante porque su hijo sí era confesamente cristiano, de la iglesia anglicana, y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque de pronto
encuentro mucha información chatarra en redes donde no están dando la biografía correcta a este personaje, sino que se dejan llevar por cuestiones de conspiraciones. De hecho, sus ideas de Hertz fueron plasmadas en un libro llamado El Estado Judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía. Podríamos enviarles el libro a los que gusten en PDF, es libre. En él propuso un plan político y práctico que ofrece una visión moderna e ilusionante para la naciente nación nacionalismo judío, cuyo fin principal era la creación de un país moderno para el pueblo judío, donde pudiera estar seguro, libre del antisemitismo, porque ya se dio cuenta que el antisemitismo no lo van a poder erradicar, es mejor que ellos tengan su propia casa. Fracasó en su intento de captar la atención de los judíos más acaudalados, incluyendo a los influyentes como el barón Hirsch y el barón Rothschild de ese tiempo. Ellos en ese tiempo no lo apoyaron. Fue muy bien recibido en los ambientes judíos, no fue muy bien, perdón, recibido en los ambientes judíos liberales y asimilacionistas de Europa Central y Occidental. Tampoco fue del agrado de las sinagogas, donde se percibió como contrario a las enseñanzas religiosas. Sin embargo, sus ideas fueron recibidas con entusiasmo por las masas de judíos que lo consideraron como un moderno Moisés, al cual ellos rechazaron. Incluso algunos estudiosos dentro del judaísmo piensan que el rechazo del mensaje de Teodoro Hertz fue parte de las causas de las consecuencias del holocausto, de la Shoah, que vivieron con Adolfo Hitler para presionarlos. Y esta es otra historia muy interesante que se puede analizar más adelante. Pero continuamos. Ya en 1897, con considerables gastos personales, Hertz funda en Viena lo que le llama El Mundo, Die Welt, el primer órgano sionista oficial, en 1897. Ese mismo año organizó su primer congreso sionista en Basilea, Suiza, y allí fue elegido presidente, cargo que ocupó hasta su muerte en 1904. Y en 1898 comenzó una serie de iniciativas diplomáticas destinadas a conseguir apoyo para un país judío. Note bien que 1904 es su muerte, pero 1918 va a ser la declaración de Balfour, así que él estaba, cuando se hace la declaración de Balfour, él no sabe nada de esto. O sea, él es anterior, prácticamente son como intentos que quedaron frustrados los que él hace. Fue recibido por el emperador alemán en varias ocasiones y fue nuevamente recibido en audiencia por el emperador otomano en Jerusalén y asistió a la conferencia de paz en 1899 en La Haya, disfrutando de una cálida acogida por muchos otros estadistas. En 1902 a 1903, Hertz fue invitado a testificar ante la Real Comisión Británica sobre la inmigración extranjera. El asunto lo puso en estrecho contacto con los miembros del gobierno británico y en particular con un personaje llamado Joseph Chamberlain. Entonces era el secretario de Estado para esas colonias y por medio de quien empieza la negociación del gobierno de Egipto para establecer los estatutos de la solución de los judíos en Al Arish de la península del Sinaí. Ahora, ahí empieza el contacto ya con los ingleses, que más adelante, también por influencia misma de gente cristiana anglicana, de la iglesia anglicana, va a ser el impulso hacia lo que podríamos llamar la Declaración de Balfour. Pero antes de eso, en 1902, Hertz publicó su obra que se llama La Vieja Nueva Tierra, donde presentaría el futuro Estado judío como una utopía de nación moderna, democrática y próspera. Bueno, Hertz muere en Edlach, Baja Austria, en 1904, por insuficiencia cardíaca a la edad de 44 años. Su voluntad estipulaba que debía de tener un entierro simple, sin discursos o flores, y añadió: quiero ser enterrado en el panteón junto a mi padre y descansar allí hasta que el pueblo judío me conduzca a Eretz Israel. ¿Qué palabras?
En 1949, un año después de la declaración del Estado de Israel, sus restos fueron trasladados desde el cementerio de Dublín en Viena al monte Herzl en Jerusalén, que se lleva su nombre en honor. Herzl es el principal símbolo del sionismo y puede considerarse incluso como el padre de la nación judía moderna. Entonces, esto es algo muy importante para poder descartar lo que se llaman mitos alrededor de la fundación del Estado de Israel. Bueno, el tercer tema que me gustaría destacar es el tema del lugar que ocupa la muerte de Cristo dentro de todo este proyecto, que ya de antemano mencionando la parte del rescate de Medio Oriente en la restauración que viene, pues prácticamente estamos ya hablando de un anuncio que desde luego ya se nos ha dicho, ¿verdad? Que hay una promesa también de redención y que iba a ser el centro de todo esto, la manifestación de la gracia del Señor. Y esto es algo muy importante. Entonces decimos que tras la muerte de Cristo, Dios instituye un programa nuevo, no para reemplazar el programa para Israel, sino para interrumpirlo momentáneamente. Ese es lo que se entiende a través de la escritura. Este programa fue anunciado en Juan capítulo 13, 14, 15 y 16 por el mismo Señor Jesucristo. Y este programa fue inaugurado en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y explicado de qué se trata en el concilio de Jerusalén en Hechos 15:4. Dice, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Esto es lo que constituye el programa de Dios para el tiempo presente. Este pueblo singular es su cuerpo, el cual es cabeza a él, Jesucristo, Efesios 1, 2 al 23, la esposa del cual es su cuerpo, Efesios 5, 25 al 27 y versículo 32. Y es una nueva creación y nuevo hombre corporativamente hablando, según Efesios 2, 15, en donde se incluyen a creyentes judíos y creyentes gentiles en un solo cuerpo durante la presente época. ¿Con qué propósito? El propósito, según Efesios 2:7, es para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelvo a reiterar con qué propósito, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que hace la diferencia en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque hay diferencia a la gracia de Dios que se ha manifestado en todos los tiempos y a la gracia que se ha manifestado en Cristo Jesús. O sea, Dios en esta época está llevando a cabo un programa, pues prácticamente por medio del cual su gracia infinita se desplegará perfectamente por toda la eternidad. No es que no haya habido gracia en el Antiguo Testamento, eso no es posible sostenerlo, sería algo ridículo pensar que no hubo gracia, estamos hablando del Dios de toda gracia, pero la gracia de Dios en Jesucristo nunca se había dado, no era conocida antes de que Él viniere. ¿En qué consiste la gracia que ningún ser creado había visto jamás? Bueno, esta gracia está restringida a lo que Dios hizo a favor de los hombres, que a pesar de ellos merecer sus juicios, que nosotros somos objetos hoy de su gracia basados en el sacrificio de su Hijo. O sea, ¿qué es la gracia? Afirmar que un pecador es salvo por gracia, lo que se está diciendo es o declarando que en base a la muerte de un sustituto y en respuesta a la fe de ese Salvador, prácticamente Dios nos salva. O sea, ¿qué es lo que ha pasado?
porque en todo tiempo la salvación era por medio de sustitutos. Cuando tú lees Éxodo 28:38, Levíticos 22:19 al 20, Números 8:18, incluso Job 25:4 al 5, Job 9:5, Job 9:20, Job 10:15, que voy a tratar de sacar el espacio para darles lectura a estos pasajes porque son importantes. Salmo 14:3, Eclesiastés 7:20, Isaías 53:4 al 6, del Antiguo Testamento. Pero también ya en el Nuevo Testamento la doctrina de la sustitución se marcan en Marcos 10:45, Juan 10:11, 2 Corintios 5, Gálatas 2, bueno, Pedro, Santiago, una Primera Tesalonicense, tantos textos que hablan de un sustituto, la necesidad de un sustituto. No tengo el tiempo ahora para leer todos los textos, pero la necesidad de un sustituto estaba enseñado tanto así que Romanos, el apóstol Pablo en Romanos dice que la ley confirma la necesidad de un sustituto. Dios ha hecho una obra tan perfecta y libre de colaboración de otros seres que es una demostración completa que satisface la justicia de Dios. O sea, no necesita de nadie. Y al aplicarlo al individuo salvado, adquiere un resplandor de ella. Y eso es lo que se llama la gracia de Dios en Jesucristo, que Él vino a ocupar su lugar para que el hombre no tenga necesidad de hecho no tiene la posibilidad, no tiene otra opción, tuvo que ser con un sustituto. En ese tiempo entonces de gracia se desarrolla un programa divino en la iglesia considerado un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, que se puede probar, misterio que no se conoció en otros siglos, pero que ahora por revelación se puede conocer. Y eso está en Colosenses 1:24 al 27, Romanos 16:25 al 25 y Efesios 3:5 al 9. Todo este periodo, con su respectivo programa, constituye una nueva línea de revelación en el presente tiempo de gracia. Vuelvo a decir, gracia manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia expresa la actuación de Dios, no describe su naturaleza, como en el caso de su amor y bondad. Por esa razón, Pablo no habla del Dios de gracia, sino de Dios es gracia, sino que habla de la gracia que se manifiesta en la cruz de Cristo. Por eso dice en Efesios 2:5 al 8, porque por gracia sois salvos. Su gracia contrasta con la ley y se le identifica con la muerte de Cristo. Efesios 1:7 y Gálatas 2:21. La iglesia no es parte de la dispensación de la ley o del periodo de la ley, sino un periodo insertado dentro de ese periodo. Incluso es correcto llamarla la dispensación de la gracia de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que no solamente la gracia, sino la gracia manifestada en el Señor Jesucristo, que vino como sustituto, ocupando nuestro lugar. Bueno, aunque los últimos audios nos salimos del tema político-social de la tierra prometida, lo que sí veo yo es que ha servido mucho para despejar dudas del sistema que se ha formado en el mundo, ¿no? No sé si mi perspectiva o lo que yo entienda esté completamente correcto, pero yo veo que el pueblo de Israel siempre ha tenido un contrincante, un adversario, y ese adversario siempre ha sido la parte generada desde Abraham, por la otra parte de sus hijos. Esa parte de sus hijos también cree tener la bendición y la tiene porque la bendición eterna del Señor sobre Abraham fue sobre toda su descendencia, y obvio la parte económica que hubo al dividirse las herencias, y cuando Abraham dijo a Isaac le voy a dejar todo y al resto de mis hijos les doy una parte y los mando lejos, eso creó una división política, social y familiar que a lo largo de la historia se ha ido pasando de generación a generación y ha generado odios y resentimientos a nivel generacional que desafortunadamente
y sin salirse del plan divino, siempre va a cumplirse primero lo que el Eterno estableció en su palabra y luego se cumplirán los caprichos de cierta parte de la humanidad, porque muchos van a pensar que el cumplimiento de algo quiere decir que Dios contestó una respuesta, una petición, cuando en realidad es que ese algo debía suceder. Nosotros en nuestra cultura latinoamericana creemos que el Señor actúa bajo nuestras peticiones cuando Él actúa en cumplimiento a los tiempos para las distintas cosas que pasan. Entonces, es un tema muy profundo, tiene mucha historia, que es como volver a comenzar en una clase de geografía e historia universal, concentrándonos solo en la parte de la media luna oriental, ¿no? Que afecta no solamente a esa zona, porque toda esa división que hubo desde el Génesis afectó a Europa, Asia, África, y a largo plazo, después de los distintos movimientos europeos de rechazo al judaísmo en esa zona, vino a dar a Estados Unidos y por consiguiente con Cristóbal Colón a Sudamérica. Son muchas cosas que entrelazadas podemos ver el desarrollo del plan divino, porque nada se sale de su control. Y obviamente el que hoy en día la iglesia cristiana tenga conocimiento de todas estas cosas le permite ver con perspectiva completamente distinta el cumplimiento de cada una de las palabras escritas en la Biblia. Ahora, los temas de redención, salvación, que Israel es el amado, son temas completamente ajenos a la política de Israel y de los pueblos árabes, pero entrelazado con todo lo que pasa en la humanidad, porque siempre Israel fue el centro de atención de Dios, nos guste aceptarlo o no. Y cuando yo leo las promesas en el Antiguo Testamento y digo, esas promesas son para mí, entonces yo estoy aceptando que yo soy Israel, en una forma muy subliminal tal vez. El problema es que solo queremos aceptar las bendiciones, pero no queremos aceptar las responsabilidades de ser ese Israel prometido, ese Israel añadido e injertado, ¿no? En mi poco conocimiento de la palabra, creo que esa sería la parte primordial, entender primero que nosotros también somos Israel, que nosotros también somos cubiertos bajo la promesa de Abraham, que nosotros también somos ese pueblo que tiene que hacer la diferencia ante la cultura grecorromana que se estableció mucho tiempo en medio del pueblo cristiano y que ha transformado la liturgia para convertirla en rituales paganos y dejar de lado lo que era de verdad la palabra y el cumplimiento de los mandamientos, sin volvernos ritualistas, sin volvernos condenadores de todo lo que el Señor redimió en la cruz. Son temas muy amplios, así que tendríamos para dar y convidar, yo creo que otra media vida. Bendiciones a todos. Shalom. Sí, apreciado hermano Elier, completamente de acuerdo con lo que respondió el pastor Salomón. Muy bien, sí, estoy completamente de acuerdo con todo ello. El que odia, es que lo que pasa es que depende de qué perspectiva queremos responder esta pregunta. Si respondemos de una perspectiva completamente bíblica, entonces entendemos que Satanás odia al pueblo de Israel. Está en Apocalipsis 12, que dice que la serpiente antigua quiso destruir, quiso hacer daño a la mujer, pero la mujer fue llevada al desierto y fue protegida y tuvo un hijo, y ese hijo el enemigo no lo pudo destruir, que es Yeshua. Pero dice que aquellos que confiesan el nombre de Yeshua también serán atacados. Esos son los creyentes de las naciones, la llamada iglesia. Y en esa llamada iglesia también están el remanente hebreo que ha creído en Yeshua. Pero el ataque no es contra el remanente solamente, es contra la mujer, y esa mujer está simbolizada por el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel lleva en sí el ADN de Elohim. El pueblo de Israel escribe un libro, es un pueblo insignificante, con un hombre que era un terrateniente en Medio Oriente llamado Abraham. Luego tiene unos nietos y de ahí vienen a decir que Elohim, que es el único Dios sobre toda la tierra, le dio un libro que es el decálogo de la humanidad. Es muy molestoso, o sea, la existencia desde un origen de Israel es muy molestoso para todas las naciones, para todos los paganos. Lo peor de todo es que quedó demostrado que efectivamente ese pueblo había sido guardado y protegido por el Señor. Aunque hubo silencio, aunque hubo dudas, de todas maneras el pueblo hebreo en los diferentes pueblos donde vivió se desarrolló. Llegaba pobre, llegaba esclavo y se desarrollaba, y luego los mataban y los masacraban. Dos ejemplos te doy. Uno en España, donde vivimos por siglos. Si viajas algún día a España vas a ver todos los barrios judíos que hay y todas las historias relevantes del pueblo de Israel en España. El otro, Alemania, ¿ok? ¿Dónde empieza la persecución a los judíos en Alemania? Destruyendo toda la avenida principal de Berlín, donde todas las joyerías eran de ellos. Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender y respaldar a Elohim, porque Elohim guarda a su pueblo y Elohim cumplió su palabra con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ha seguido siendo el ancla del cumplimiento profético para el desarrollo de toda la profecía para el mundo, para todas las naciones. Y obviamente la iglesia está involucrada como la antorcha, el cuerno, el chofar levantado, la trompeta levantada para mostrar el Mesías a las naciones. Obviamente ese es el mismo destino que le viene a la iglesia y que nos sucede. Hay una persecución de diferentes tipos en diferentes lugares. Ahora estamos libres, pero la iglesia, el llamado catolicismo, la iglesia católica romana también persiguió a todos los creyentes y junto con los judíos, algo que yo creo que viene pronto. Entonces el pueblo de Israel prosperaba y después que lo recibían como esclavo, luego lo halagaban y luego lo mataban. Eso no cambió nunca, siempre ha sido lo mismo. Porque el pueblo de Israel nunca llegaba a una nación y formaba un ejército subversivo y formaba un ejército y tomaba control de los pueblos. Eso no pasó jamás. Nunca lo ha hecho Israel. Lo ha podido hacer, pero Israel no lo ha hecho jamás. Israel siempre es un pueblo trabajador, zapateros. Vean la historia de nosotros en Europa, en Rusia, en Alemania. Primero éramos campesinos, lecheros, transportistas, mercachifles, orfebres, y así estuvimos por cientos de años. Lo que pasa es que luego el Señor nos prosperaba. Y esa es una de las situaciones principales ¿no es cierto? Y entonces mucha gente en el camino se hacía llamar judía porque le parecía nice, le parecía chévere, le parecía padre, como dicen en México, ¿no? Ser judío, wow, qué bueno, qué interesante, me da buen caché, me da buena renombre. Y yo creo que así es como han surgido los Rothschild, y diferentes grupos de poder con maquiavélicos que se han insertado y se han metido dentro incluso de los grupos judíos y han creado insidias y cosas oscuras. Pero en términos generales, el pueblo judío siempre ha prosperado donde esté. Mira los judíos en México, cómo están prosperados. No es porque vino un sionista y les dio plata, ellos se prosperaron en sí mismos. En Perú, en Chile, son prósperos. Es parte de la palabra del Señor cumpliéndose en ellos y es lo que produce el antisemitismo, el odio y la envidia. ¿No es cierto? Entonces, eso sería una respuesta en cuanto al antijudaísmo moderno y antijudaísmo medieval, entre el medieval y el moderno. Obviamente les molesta a muchos de que se haya formado un Estado hebreo, ¿no? Un Estado judío. Les molesta a muchos de que hayan judíos ricos en todas partes del mundo y sobre todo en Estados Unidos, que es un país odiado por lo mismo. Todo eso todavía está caliente, todavía está incandescente. Mientras tanto, nosotros debemos cumplir con la palabra, orar y bendecir a Israel. Si estamos predicando el Evangelio, si estamos en la palabra, vamos a orar por Israel también. Y vamos a orar para que llegue el Evangelio de Yeshua al pueblo de Israel. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Instrucción Teológica. Pues en esta
hermosa tarde. Les saluda el hermano Elier desde México, desde el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. Pues en esta tarde para aportar eh, mi conclusión acerca del tema de conflicto de Medio Oriente. Pues lo que estoy pensando acerca del tema que ha expuesto el pastor Benjamín Kreposman, que también debemos agradecerle. Permítame, voy a cortar este audio para continuar. Bueno, les decía, es que tuve un pendiente, bueno, para continuar con el audio de la conclusión, pues yo creo que el conflicto del Medio Oriente, pues poco a poco se va a ir recrudeciendo y se van a ir cumpliendo lo que es la palabra del Señor con respecto al pueblo de Israel. En mi forma de ver las cosas, yo pienso, y yo desde que soy cristiano evangélico, yo nunca he odiado al pueblo de Israel porque pues de ellos viene la salvación bien sabida, ¿no? Leyendo la Biblia, y que últimamente se ha estado habiendo un poquito de polémica entre los judaizantes o raíces hebreas. Pero cuando uno tiene bien enraizado o ya tiene seguro lo que ha aprendido y sabe que es lo correcto, pues no te mueven otras corrientes, ¿verdad? Yo pienso más bien que con respecto a la cultura hebrea, hay que conocerlo de la raíz, desde la raíz y hasta la punta, ¿verdad? Entonces, y se puede conocer mediante la palabra del Señor, toda la Biblia. La Biblia está dividida como Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sé que para los judíos eso es un insulto. Yo sé que para los judíos no existe Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Pero para nosotros los cristianos existe toda la Biblia en su totalidad, como está dividida Antiguo, Nuevo Testamento. Más bien yo pienso que está dividido de esa manera para dar a entender, para la mejor comprensión de este libro, ¿verdad? Tan maravilloso que tenemos, que es la palabra de Dios. Pero bueno, yo creo que no necesitamos judaizarnos para entender o para ser salvos. El Señor Jesucristo ya vino a hacer el trabajo, y tampoco creo que no nos esforzamos para ser salvos, más bien nos esforzamos para obedecer porque ya somos salvos. Desde que nuestro Señor Jesucristo ha entrado en nuestro corazón, desde que tomamos la decisión de seguirle a Él y entender con todo nuestro ser de que debemos, de que Él es el medio por el cual está la salvación. Y pues en cuanto a la cultura judía, pues es muy bonito, es de admirarse porque sabemos, el mundo entero sabe todas las aportaciones que el pueblo judío ha hecho en cuanto a la tecnología, en cuanto a la economía. Ellos son dueños de muchas cosas, han creado muchas cosas, tecnología, tanto militar como muchas cosas que utilizamos. El 80% de los nobeles, si no me equivoco, de la humanidad lo ha recibido un judío. Entonces, esas son señales que nosotros los cristianos comprendemos de que sí, ellos son el pueblo escogido y elegido por Dios, es el pueblo de Dios, ¿sí? Mas nosotros a los gentiles, por la gracia del Señor Jesucristo, tenemos entrada a la salvación. Y pues respetando la cultura de los judíos, de nuestros hermanos judíos que quieren seguir practicando pues las costumbres como el rabinato o el cortarse el prepucio o etcétera, ¿no? Muchas cosas más que ellos practican. Está bien, eso es respetable. Es como, por ejemplo, yo como yucateco, yo como mi cochinita pibil, mi relleno negro,
por así decirlo, este, que son cuestiones de salud que cada cultura tiene diferentes maneras de cómo cuidar el cuerpo, ¿verdad? O de cómo no cuidar el cuerpo, pero que de ninguna manera en tu espíritu afecta para que seas tú salvo. Porque realmente lo que a Dios le importa es que después de nuestra muerte sigamos teniendo una conciencia continua. Nuestro espíritu sigue vivo para la eternidad. Entonces, pues no me queda más que felicitar a nuestro hermano pastor Benjamín Krepostman, que ha hecho una exposición y a mí en lo personal me ha ayudado a comprender cada vez más cómo está el conflicto del del Medio Oriente, perdón, y también cómo eh, quizás hizo falta tocar el tema de Israel y Palestina en medio a nivel territorial, ¿verdad? Porque ahora Palestina está en medio de Israel. Y bueno, pues muchas felicidades, Pastor Benjamín Krepostman, sin más palabras, sin más que decir, bendiciones, hasta pronto. Bueno, les decía, es que tuve un pendiente, y bueno, para continuar con el audio de la conclusión, pues yo creo que el conflicto del Medio Oriente, pues poco a poco se va a ir recrudeciendo y se van a ir cumpliendo lo que es la palabra del Señor con respecto al pueblo de Israel. En mi forma de ver las cosas, yo pienso, y yo desde que soy cristiano evangélico, yo nunca he odiado al pueblo de Israel porque pues de ellos viene la salvación bien sabida, ¿no? Leyendo la Biblia, y que últimamente se ha estado habiendo un poquito de polémica entre los judaizantes o raíces hebreas, pero cuando uno tiene bien enraizado o ya tiene seguro lo que ha aprendido y sabe que es lo correcto, pues no te mueven otras corrientes, ¿verdad? Yo pienso más bien que con respecto a la cultura hebrea, este, hay que conocerlo de la raíz, desde la raíz y hasta la punta, ¿verdad? Entonces, y se puede conocer mediante la palabra del Señor, toda la Biblia. La Biblia está dividida como Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sé que para los judíos eso es un insulto. Yo sé que para los judíos no existe Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Pero para nosotros los cristianos existe toda la Biblia en su totalidad, como está dividida Antiguo, Nuevo Testamento. Más bien yo pienso que está dividido de esa manera para dar a entender, para la mejor comprensión de ese libro, ¿verdad? Tan maravilloso que tenemos, que es la palabra de Dios. Pero bueno, yo creo que no necesitamos judaizarnos para entender o para ser salvos. El Señor Jesucristo ya vino a hacer el trabajo, y tampoco creo que no nos esforzamos para ser salvos, más bien nos esforzamos para obedecer porque ya somos salvos. Desde que nuestro Señor Jesucristo ha entrado en nuestro corazón, desde que tomamos la decisión de seguirle a Él y entender con todo nuestro ser de que debemos, de que Él es el medio por el cual está la salvación. Y pues en cuanto a la cultura judía, pues es muy bonito, es de admirarse porque sabemos, el mundo entero sabe todas las aportaciones que el pueblo judío ha hecho en cuanto a la tecnología, en cuanto a la economía. Ellos son dueños de muchas cosas, han creado muchas cosas, tecnología, tanto militar como muchas cosas que utilizamos. El 80% de los nobeles, si no me equivoco, de la humanidad lo ha recibido un judío. Entonces, esas son señales que nosotros los cristianos comprendemos de que sí, ellos son el pueblo escogido y elegido por Dios, es el pueblo de Dios, ¿sí?
mas nosotros a los gentiles, por la gracia del Señor Jesucristo, tenemos entrada a la salvación. Y pues respetando la cultura de los judíos, de nuestros hermanos judíos que quieren seguir practicando pues las costumbres como el rabinato o el cortarse el prepucio o etcétera, ¿no? Muchas cosas más que ellos practican. Está bien, eso es respetable. Es como, por ejemplo, yo como yucateco, yo como mi cochinita pibil, mi relleno negro, por así decirlo, que son cuestiones de salud que cada cultura tiene diferentes maneras de cómo cuidar el cuerpo, ¿verdad? O de cómo no cuidar el cuerpo, pero que de ninguna manera en tu espíritu afecta para que seas tú salvo. Porque realmente lo que a Dios le importa es que después de nuestra muerte sigamos teniendo una conciencia continua. Nuestro espíritu sigue vivo para la eternidad. Entonces, pues no me queda más que felicitar a nuestro hermano pastor Benjamín Kreposman, que ha hecho una exposición y a mí en lo personal me ha ayudado a comprender cada vez más cómo está el conflicto del Medio Oriente, perdón, y también cómo quizás hizo falta tocar el tema de Israel y Palestina en medio a nivel territorial, ¿verdad? Porque ahora Palestina está en medio de Israel. Y bueno, pues muchas felicidades, pastor Benjamín Kreposman. Sin más palabras, sin más que decir, bendiciones, hasta pronto.